Hola, ¿qué tal amigos de Familia Ecumenic? Los saludo con muchísimo gusto, igual a los miembros de mi parroquia aquí en Sagrada Familia. Vamos a poner en manos del Señor todas nuestras intenciones. Ustedes han puesto algunas ahí la noche de anoche y bueno, pues vamos a pedir por todas esas necesidades que tengan. Hoy también vamos a pedir por nuestro país y por el mundo, por el fin de la pandemia. Vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy, es San Mateo capítulo número 16. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer mucho ahí de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Bueno, seguramente un pasaje del Evangelio bastante fascinante, y vemos la interacción entre Jesús y sus discípulos, y en especial con Pedro, que siempre se anima a decir lo que piensa, lo que siente. Y yo creo que Pedro es el modelo de discípulo de cualquier cristiano. Y les digo por qué, porque Pedro es la imagen del creyente, pero también del que duda. Es imagen del que es discípulo, pero también es tentador. Hasta Jesús le dice: apártate de mí. Pedro es el que confiesa, pero también traiciona. Pedro es fuerte, pero a la vez el débil. Pedro ama, pero también es cobarde. Y nosotros somos así. Hay que aceptar la realidad. También somos discípulos de esa calidad. Pero lo importante que Pedro nos enseña es que siempre vuelve a Jesús, siempre. Y se arrodilla y le dice: Señor, soy un pecador. Y siempre vuelve a Jesús. Así deberíamos de ser también nosotros. Pero hay otra cosa también que quiero comentar con ustedes. Pedro se pone delante de Jesús para pedirle que todo esté bonito, no quiere nada feo, ¿verdad?, en la vida. Y así somos también a veces nosotros. Seguimos a Jesús y lo amamos y le decimos gracias y qué bonito eres cuando nos va bien, cuando estamos pasándola muy bien. Y sin embargo, nos cuesta seguir a Jesús en el sufrimiento. Y hay que saber una cosa muy importante: todo aquel que no sea capaz de aceptar en la vida el sufrimiento no puede ser discípulo de Jesús. Y no porque seamos masoquistas o que estemos enfermos de la mente y que estemos aceptando el dolor en nuestra vida. No, tenemos que aceptar también que tarde o temprano todos nos vamos a enfrentar a la muerte, a la enfermedad. Y tenemos que saber que en ese momento en que llegue la dificultad, la muerte, la enfermedad, es el momento de cargar la cruz, es el momento de sufrir, ¿verdad? No podemos ser discípulos que hagan a un lado ese aspecto, sino saber que cuando llegue, Jesús va a estar conmigo, Jesús va a ser mi cirineo y me va a ayudar a cargar la cruz, y que de alguna manera nosotros tenemos que aceptar y vivir esta realidad
en nuestra existencia. Bueno, pues hoy Jesús y Pedro nos enseñan esta realidad. Convivir con el Mesías es muy hermoso. Yo creo que los discípulos se sentían que sus corazones reventaban de alegría cuando estaban con su Maestro. Pero también hay el momento en que el Maestro carga la cruz. Ojalá que seamos de ese discípulo que permanece, que está, que ayuda y que también sabe cargar con la cruz. Hermanos, les mando bendiciones y que pasen muy buenas noches.